Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Hoy tenemos el gusto de conversar con Claudia Pineda, ganadora del Premio al Investigador Insigne Juan Alberto Aragón Bateman en 2022. La doctora Claudia Patricia Pineda es docente e investigadora de la Escuela de Posgrados. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Psicología de la Universidad de los Andes y doctora en Psicología de la Universidad de Toulouse. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, siendo sus ejes temáticos el perdón, la reconciliación, la memoria y la construcción de paz. Su trabajo ha contribuido al fortalecimiento de las competencias de niños, niñas y adolescentes para hacer frente a las experiencias del conflicto armado que han vivenciado, así como a la configuración de identidades resilientes frente a los nuevos conflictos que enfrentan. Es investigadora asociada de MinCiencias y pertenece a los grupos de investigación en psicología del consumidor y ciencias del comportamiento. En este episodio vamos a hablar acerca de la psicología, qué es la psicología social, de la influencia del contexto social en las decisiones que toma la gente, de cómo se produce el conocimiento científico, de los retos de hacer pedagogía alrededor del método científico y de por qué confiar en él. También vamos a hablar de la educación positiva, de la apropiación social del conocimiento, de nuestro proyecto Artesanos de Paz para la construcción de memoria histórica y conceptos de perdón y reconciliación entre infancia y adolescencia de poblaciones vulnerables a través de las artes escénicas. ¿Cómo medir y construir el perdón? De las emociones y cómo hacer entrenamiento socioemocional, de la crianza y el rol de los hombres en la crianza. De estos y otros temas estaremos hablando hoy con Claudia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta en caso de que les guste y compartan estas conversaciones. Bienvenidos. Bienvenida a Filosóficamente Liberal. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto aquí, muy emocionada y muy ansiosa de tener esta conversación que veníamos abrazando desde hace un tiempo, pero no, muy contenta, muy contenta. Siempre es un placer maravilloso charlar contigo. Desde tiempos prepandémicos. Mucho Bueno, no, tiempo. pues para que entremos en materia, cuéntanos un poco acerca de tu formación profesional y de tus áreas de interés. Bueno, yo soy psicóloga, soy doctora en psicología de la Universidad de Toulouse. Mi doctorado trabajé en dos líneas principalmente de investigación, una que tiene que ver con temas de psicología política y otros temas de psicología de la salud. Un poco, digamos, todo esto enmarcado en el estudio de la opinión de las personas comunes frente a temas un poco espinosos que han sido muy interesantes y que han un poco nutrido también como ideas sobre la ética, que ha sido una línea constante de estudios en el laboratorio en el que hice mi doctorado. Y bueno, eso con respecto a mi formación, pero digamos que ha terminado o ha desembocado en que me haya vinculado con otros estudios relacionados con temas de construcción de paz, o sea, como muy, muy marcado por la política, diría yo, pero también con la construcción de paz, con la transformación de cultura, con la nueva forma de entender los liderazgos, el liderazgo femenino específicamente. Y bueno, digamos que creo que me mantengo como por esa línea más fuertemente. Bueno, ¿y cómo fue ese camino para llegar a estos temas tan interesantes? Y te lo pregunto desde la perspectiva de, pues pensando en que nos estén oyendo personas que no tengan una vinculación profesional con la psicología. ¿Qué imagen tenías tú de la psicología antes de estudiar y cuál tienes ahora en el, no solamente como un estudio, digamos, del comportamiento humano, sino del potencial que tenga de hacer que ese comportamiento pueda cambiar? ¿Cómo, qué nos puedes decir de tu percepción de la psicología hoy en día? Digamos, hay algo que tengo que decir, es que yo a la psicología, bueno, y básicamente a la educación, yo le debo todo lo que soy en la vida, de verdad, todo, todo, y eso quiere decir mi satisfacción, y eso quiere decir como mis mejores experiencias vitales, las he tenido gracias a la educación, y si volvieran a hacer 10 veces volvería a estudiar psicología. También volvería a estudiar otras cosas adicionalmente, pero la psicología definitivamente es mi pasión. Y bueno, creo que como todo el mundo, o sea, al inicio la idea de la psicología pues tiene que ver mucho con la idea de la psicología clínica, quizá en principio. Y bueno, poco a poco fui descubriendo que en la psicología pues era algo más que la psicología clínica.
Y entonces me encontré con la psicología social en un encuentro como muy vivencial, muy práctico, muy bonito. Y eso para mí fue revelador. O sea, en parte yo creo que yo necesitaba un espacio así en la psicología, o digamos que nos encontramos de una manera casi sin pensarlo tanto, pero la psicología social evidentemente pues tenía que ver mucho con lo que yo quería hacer. Luego tuve unas experiencias afortunadas, muy afortunadas en la carrera, de encontrarme con gente que fue una inspiración para mí o que me generó, digamos, como eventos y oportunidades de hacer investigación, y ya eso terminaba como de ir definiendo, vale, me gusta la psicología social, pero además me gusta la investigación, o sea, lo que realmente yo quiero hacer es esto. Y poco a poco otras cosas, digamos, que fueron pasando, y hasta la fecha que actualmente, bueno, acabo de terminar una postdoc en la Universidad de Kiel, entonces eso es así como lo más reciente, pero digamos son cosas que no es que haya como calculado, sino que han ido saliendo una detrás de la otra, y me la he pasado como aprovechando las oportunidades que me han salido, y eso ha sido como lo maravilloso de todo este proceso. Pero háblame un poquito para los que no sabemos qué es la psicología social, de qué va. Uf, bueno, pues eso sí, a ver, voy a tratar de ser como, de dar una respuesta como muy, sin mojarme mucho en las perspectivas que pueda tener cada psicólogo social, porque la psicología social, digamos que es un campo bastante amplio dentro de la psicología, y ahí hay, digamos, corrientes muy críticas, corrientes más experimentales, digamos, una idea también de que la psicología social incluso abarca la psicología de la salud, la psicología jurídica, o sea, como hay diferentes perspectivas, pero digamos como para no quedar mal con nadie, diría yo que la psicología social en principio tiene como esta idea de entender a los humanos en la interacción con otros grupos sociales, ¿sí? Y un poco como de desligar o de romper con la idea del ser humano, de lo psicológico, como algo individual, como algo que vive con cada persona y ya está, sino que tiene que ver con las interacciones que nosotros tenemos. Pero pues la psicología social, entiendo, por ejemplo, en mi relación, bueno, en mi experiencia también con la psicología de la salud, pues una relación súper estrecha también, porque cuando empezamos a hablar de psicología social, empezamos a hablar también de temas relacionados con el bienestar, por ejemplo, cuando pensamos en migrantes, cuando pensamos en personas que están sometidas a situaciones de violencia. Entonces, también podemos pensar en movilización social, ¿sí? Entender cómo es que se configuran esos grupos, qué es lo que mantiene ese tipo de comportamientos, por qué nos movilizamos, por qué respondemos frente a unas cosas y a otras no. Pensamos también en comportamiento político, sí, sobre todo en una temporada pues como la que estábamos, como de, por ejemplo, mucho interés ahora por los estudios relacionados con los extremismos políticos. Eso también uno podría, digamos, como ponerlo en el paraguas de la psicología social. Y tiene amigos muy cercanos la psicología social, como la psicología comunitaria también, que tiene que ver específicamente ya con la relación o con la intervención en las comunidades. Pero y digo amigos muy cercanos porque también en la psicología social se piensan estrategias de cómo hacer transformación social, que era un poco como lo que hablábamos hace un ratito, y es, digamos, cómo nosotros podemos trabajar en el cambio de actitudes, en el cambio de comportamientos, en el entrenamiento de habilidades, que quizá también son cosas que hace la clínica, pero habilidades en el contexto social. Entonces, por ejemplo, trabajo en empatía, trabajo en manejo de la ira, pero aplicado a grupos y cosas más o menos como de esa onda. Tocaste una cantidad de temas que me Mm. parecen fascinantes y quisiera tal vez abordarlo por un lado y es, yo siento que muchas personas, sobre todo en esta época de la historia, tenemos esa sensación de que somos individuos libres, que somos individuos responsables, ¿cierto? Que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, que de la misma manera esperamos que las demás personas en la sociedad se hagan cargo de sus propias decisiones. Y digamos que esa visión de que somos independientes y de que somos libres, se refleja también en la forma como organizamos la sociedad y tiene que ver con la forma como, por ejemplo, cómo castigamos las cosas que hemos decidido que no vamos a tolerar entre nosotros, ¿cierto? Entonces, el hecho de mandar a la gente a la cárcel y de tener temas sobre la mesa como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, etcétera, etcétera, pues están basadas en la noción de que cada ser humano toma las decisiones que toma porque es una persona libre e independiente.
Pero cuando hablas de lo que me hablas, desde tu experiencia y desde tu investigación, ¿qué tan libres somos? ¿Qué tan libre es una persona que nace en unas circunstancias socioeconómicas o culturales determinadas y qué tanto riñe ahí con esa libertad y con esa independencia? Pues yo creo que, a ver, el tema de lo de la libertad es un tema súper fuerte, sobre todo cuando se trata como de pensar que es lo que dices tú, o sea, como que escogemos libremente lo que somos y lo que decidimos y demás. Y un poco como que, digamos, no lo que nos damos cuenta ahora, sino lo que han mostrado muchos estudios es que pues esa libertad como tan pretendida o tan deseada incluso a veces pues no, realmente no existe. Y es que, por ejemplo, estaba pensando en los estudios de Milgram, que son clásicos, clasiquísimos en la psicología social experimental. Esos los pueden buscar en YouTube y se van a encontrar como muchas réplicas de este estudio. Y básicamente lo que nos cuenta es que cualquier persona, bajo las circunstancias apropiadas, pues puede actuar incluso en contra del bienestar de otro que no conoce. Entonces, esos estudios, digamos que eran como los pioneros para mostrar ese tipo de cosas. Pero también, digamos que conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta, pues que realmente, bueno, Skinner también habló mucho sobre la libertad, o sea, yo creo que también tenía un discurso ahí como bastante fuerte, entendiendo que realmente tomamos decisiones muy dependiendo del contexto en el que estamos, que si bien es cierto, en alguna medida somos capaces de tomar una decisión, digamos, como inesperada, las probabilidades de que nosotros decidamos algo ya prácticamente están marcadas mucho por el contexto. Hay una cosa que quiero que nos expliques para poder avanzar en esta conversación y es, hoy en día yo percibo que ha aumentado tal vez la desconfianza del público en general en la ciencia, ¿cierto? Hay muchas conversaciones en época de pandemia que por las vacunas, las farmacéuticas, hay una conversación pública muy curiosa, me parece a mí, y he visto en varios artículos que pues hay personas dentro del mundo académico que se están quejando de esta creciente desconfianza en la ciencia. Cuando estamos hablando de temas como la libertad o la forma en que las personas toman decisiones, que incluso pues hay un psicólogo que se ganó recientemente un premio Nobel de Economía, que es Daniel Kahneman, donde también habla de la forma como funciona nuestro cerebro y no solamente de cómo funciona nuestro cerebro y cómo toma decisiones, sino además de cómo uno podría manipular ciertos elementos del entorno en el que una persona está tomando decisiones y de esa manera hacer que tome decisiones distintas, ¿no? Entonces, incluso haciendo parecer que realmente no somos tan libres como somos. Pero volviendo a la parte de la ciencia es, ¿qué le dirías tú a una persona del público en general que no está vinculado con el mundo académico, que no sabe cómo se produce el conocimiento, cómo se producen estos estudios para que las personas que están metidos en la academia puedan tener cierto grado de certeza o se pueda avanzar en el conocimiento y generar una confianza en el método científico que no sé si haya otro tipo de formas de pensar que ofrezcan esas mismas garantías? Uf, es que lo que pasa es que yo creo que es una cosa muy complicada. O sea, eso se pregunta, Juan, mejor dicho, si la resolvemos un montón de, de problemas sociales, porque lo que pasa es que muchas de las cosas de la ciencia yo pensaría que son incluso contraintuitivas. Entonces, yo creo que por eso es que es como tan difícil pensar que hagamos cosas. Nosotros podamos tener evidencia científica de que funcionan de alguna manera. Entonces, hay cosas que la gente a ver, que siempre hay una brecha entre lo que nosotros pensamos y entre lo que nosotros hacemos, o incluso en lo que nosotros sabemos para lo cual tenemos evidencia y lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y creo que en alguna oportunidad te lo decía, y es que gracias a esa brecha que hay entre lo que nosotros pensamos y lo que hacemos es que existe la psicología, porque si todo lo que pensamos y hacemos, digamos, lo que sabemos que ciertamente funciona, lo hiciéramos así tal cual, pues poco espacio nos quedaría, pero justamente por esa incongruencia que tenemos como seres humanos, pues es que la psicología tiene mucho que hacer todavía. Pero digamos que se me ocurren ejemplos así como muy a vuelo de pájaro, con algo en digamos que en las colaboraciones que he tenido, una reciente que fue interesante tenía que ver con educación positiva. ¿Qué es la educación positiva? La educación positiva un poco lo que busca es cómo identificar, en vez de estar identificando todo el tiempo cuáles son los
factores que pueden ser problemáticos y que generan algo, digamos, un tipo de comportamiento indeseado. La educación positiva que busca dentro de lo que se considera apropiado y adecuado, cuáles son dentro de las redes de apoyo seguras, etcétera, que pueden ayudar a que los jóvenes y a los niños que tengan un desarrollo consideramos como deseable dentro de la psicología. O sea que la analogía sería como si decimos de la medicina que en vez de dedicarnos solamente a curar enfermedades, también miremos cómo podemos mejorar Mm. la vida de los que están sanos. Sí, correcto. Algo como Ok. eso. Y entonces desde una perspectiva más preventiva y desde una perspectiva, pues eso, más positiva. O es que yo diría como incluso más optimista de cómo podemos encontrar eso, como todos los aspectos que pueden ayudar a mejorar, pero esos que son positivos, no siempre. Y hay un problema que se explica con otro problema y demás. Y dentro de la educación positiva, entonces hay sugerencias, por ejemplo, cuando su hijo hace una pataleta, entonces, pues digamos, lo normal o lo que las personas que tenemos hijos solemos hacer, pues es eso que aprendimos nosotros en nuestra experiencia, pero como hijos, no como padres de otros, sino como hijos. Entonces, ¿qué hacían nuestros papás? Nos abandonaban un poco, nos dejaban ahí como, bueno, cuando se calme hablamos o no le haga caso porque está llamando la atención o simplemente déle un regaño bien contundente que con eso se calma. Y un poco, digamos, lo que nos dice la educación positiva es como, no, no. O sea, si un niño está haciendo una pataleta, es porque su cerebro todavía no sabe cómo contenerse. Entonces, su misión como papá es acompañarlo. O sea, no le deje solo porque es que él no puede volver por sí mismo a la tranquilidad. Necesita su compañía. Y entonces eso es como, uf, qué fuerte. O sea, ¿y cómo lo hago? Porque de hecho una pataleta es algo que a uno como adulto también lo activa, ¿no? O sea, nadie quiere que sus hijos hagan pataleta. Entonces es una cosa como súper fuerte y eso es súper, o sea, y ya, y entonces, ¿qué se ha mostrado con eso? Pues que los niños aprenden mejores habilidades para la regulación, que la regulación emocional o aprender habilidades emocionales es súper importante en general para la vida, para la toma de decisiones, pero claro, eso es súper contraintuitivo, eso es como yo de verdad, o sea, entonces dicen tips como, por ejemplo, si el niño está haciendo pataleta, agáchese, póngase a su nivel, ofrézcale tranquilidad. Y uno dice, pero ofrézcale tranquilidad en medio de una pataleta, pero por favor, ¿pero qué es esto? Y es eso, básicamente. Entonces, muy contraintuitivo muchas cosas de la ciencia. Yo creo que por eso a la gente eso no, digamos, y sobre todo dependiendo del nivel de desespero que haya, dependiendo de la situación, la ciencia puede parecer una cosa, digamos, que no tiene nada de sentido. Y a mí ya me ha pasado esto con varios científicos que siento que son muy pudorosos en el momento de hacer una defensa abierta del método científico, cosa que a mí me produce una gran frustración porque pues siento que es una defensa que es muy necesaria en este momento. Y yo lo que percibo es que también nuestra vida es significativamente distinta a la del promedio de los seres humanos hace 200 años o hace Mm. 600 años. ¿Cierto? La expectativa de vida ha aumentado, la velocidad con la que podemos acceder a la información, la velocidad con la que podemos viajar, la cantidad de cosas con las cuales podemos alterar nuestro entorno para tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Que alguien se imagine hoy la vida sin electricidad, sin nevera, sin agua caliente, qué sé yo, tantas cosas que han sido producto de la curiosidad humana y de aplicarle a esos problemas un pensamiento crítico, un pensamiento científico que ha permitido elaborar sistemas de acueducto a nivel de megaciudades. Es que nomás eso, poder saber que uno tiene un sistema de distribución de agua potable para millones de personas, a veces se le olvida lo maravilloso que es. O un ejemplo que estoy usando con frecuencia últimamente es, si tú le dijeras a una persona del siglo XVII, como, venga, ¿usted cuánto se demora llegando de la Nueva Granada a la ciudad de Nueva York? Tú dices, no, pues tengo que bajar en mula hasta Honda, ahí coger un planchón que me lleve hasta Cartagena, ahí cambio a un barco que me lleve hasta la Florida y después, no sé, 3 meses. Entonces le dice, bueno, yo lo voy a llevar a usted de la Nueva Granada a Nueva York en 5 horas. Pues, ¿cómo va a hacer eso? A ver, explíqueme cómo va a hacer eso. Y le digo, no, yo lo voy a meter a usted en un tubo metálico que pesa 180 toneladas y eso va a tener unas alas, ¿cierto? Como de pájaro, pero no se van a mover, unas alas quietas, también hechas de metal, que voy a llenar de gasolina y voy a empezar a explotar lentamente esa gasolina para producir un chorro de aire de tanta potencia
que va a hacer que esas 180 toneladas de metal salgan volando por el aire y lleguen en 5 horas a Nueva York. Apuesto mi vida a que nadie se montaría en un aparato de esos en el siglo XVII. Eso suena muy mal. Sí, sí, sí. Y sin embargo, hoy en día uno se sube confiado a un avión. Hay accidentes, claro, pero pues ya mucha gente lo dice, es mucho más seguro viajar en avión que viajar en carro. Mucha más gente Sí. muere en carro que en avión. Estas maravillas de la tecnología y de la ciencia, desafortunadamente, terminan volviéndose paisaje para nosotros que no entendemos cómo funcionan, ¿cierto? Yo estoy en este momento, si nos ponemos literales, yo en este momento estoy en Bogotá hablando con un pedazo de plástico y de metal, ¿cierto? Con la ilusión de que estoy hablando contigo que estás a 9000 kilómetros de distancia y estamos hablando en tiempo real, ¿cierto? Yo te estoy viendo, te veo sonreír, te veo asentir y tú realmente estás muy lejos. Eso realmente me parece, esa es la magia de verdad, ¿cierto? ¿No? Tus palabras y tus pensamientos están siendo captados por unos sensores de este aparato y están viajando en unas ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz a un satélite que después las trae aquí a mi computador y nos permite conversar como si estuviéramos uno al frente del otro. Eso es maravilloso, pero nosotros no entendemos cómo funciona esto. Carl Sagan decía eso, si a la gente solamente se le explican los hechos científicos, si no se le explica el proceso científico, nosotros los del común no vamos a poder diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Y creo que eso es uno de los grandes retos que estamos enfrentando hoy en día. Sabes, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que pasa es que lo veo como una tarea de tiro largo. O sea, piensa también que es contraintuitivo y que cuesta. Me refiero específicamente en lo que tiene que ver con las ciencias sociales y sobre todo en lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Es que a mí también me parece impresionante todo lo que tiene que ver, no sé, con las ciencias naturales y me parece brutal y digo, pero no, esto cómo va a ser así y tal, pero un poco confío en que así es, en que ¿sabes? Como que digo, bueno, está por fuera de mi conocimiento o en general cuando algo está por fuera de mi conocimiento y digo, pero pues si la ciencia dice que es así, pues yo pues como que voy a creer en la ciencia y ya está, porque no tengo la capacidad de entender el detalle, no sé, de cosas de astrofísica o cosas de ese nivel, pero en las ciencias sociales, específicamente en el comportamiento humano y lo psicológico, o sea, claro, lo deseable sería que las personas tomaran decisiones basadas en la ciencia, pero es que, Juan, ni las personas, o sea, yo creo que la ilusión de todos los científicos es que las decisiones importantes se tomen basadas en la ciencia y en la evidencia, ¿sí? Y debería ser así. O sea, yo estoy segura que debería ser así. Ahora, eso pasa por un montón de intereses, pasa por un montón de filtros, de gente que quienes toman decisiones no están interesados en que la ciencia, digamos, en que las decisiones se tomen así. Entonces, es un trabajo difícil. No digo que no vaya a suceder y que no sería lo deseable. Lo que digo es que es complicado y que es una tarea larga porque tiene que ver con mucho de educación, tiene que ver con mucho, como por ejemplo, de poner a un lado o poder entender que las creencias son una cosa y que la ciencia es otra cosa. Eso es una cosa difícil, o sea, eso es fácil como cuando uno está todo el tiempo, diría yo, como en el contexto de lo académico. O sea, en el contexto de lo académico, hoy decimos una cosa, estamos seguros de que es así, hasta que hay una evidencia de otra cosa y somos capaces de cambiar de paradigma. De eso somos capaces en la academia porque es como nuestra costumbre, es como el día a día. Pero yo creo que eso no es el día a día de las personas. O sea, yo siento que no es así. Tan es así que de verdad uno escucha discursos que uno dice, pero por Dios santo, o sea, de dónde salen estas cosas tan absurdas? Y pues obviamente salen, no sé, de mucho, quizá movimiento en la información, pero movimiento de este indeseable también, o sea, así como las tecnologías nos han servido para que tú y yo estemos conectados hoy charlando, también sirven para distribuir una cantidad de información que es falsa y que confunde a las personas que no tienen eso, que es justamente una de, que ha sido como de tus tareas de generar pensamiento crítico, que me encanta y que creo que es de verdad una tarea loable, es que eso no es lo común. O sea, eso no es, y tampoco es la función un poco como de las redes sociales o de quienes están interesados en confundir. Entonces, todo eso como que pasa, todo lo que es discurso light, el discurso light pega súper fácil. Pero te pregunto una cosa porque es que, no sé, yo confieso que aquí tengo una gran confusión y una necesidad de resolverla. Tiene que ver con que
Claro, obviamente entonces las ciencias naturales, pues además las ciencias naturales le llevan una gran ventaja en términos de horas cerebro Mm, dedicadas a entender los fenómenos de la naturaleza versus las ciencias sociales que en su conjunto la gran mayoría son muy recientes, ¿cierto? La sí. sociología, la antropología, la psicología, todas son muy recientes en su, digamos, en su concepción de formación profesional, pero sin embargo hay cosas en las cuales hemos avanzado en el conocimiento de estas disciplinas y lentamente ese conocimiento va permeando las esferas de la sociedad. Entonces a mí se me ocurren ejemplos como por hace una generación tal vez o dos generaciones era normal y era aceptado el castigo físico a los niños en el proceso educativo, no solamente por parte de su familia, sino también en el colegio con los profesores, ¿cierto? La imagen Mm, del profesor dándole un reglazo en la mano al niño, sí. eso era normal e incluso, ¿sabes? Como que los papás decían, no, pues corríjalo. Y a los niños, ¿cierto? Los mandaban a las academias militares para corregirlos. Hemos cambiado los conceptos que tenemos con respecto al castigo físico al punto de que ese cambio en el pensamiento ya está reflejado en el ordenamiento legal de los países desarrollados, con algunas excepciones. Tengo entendido que en Estados Unidos todavía hay como 20 estados en los que todavía está permitido el castigo físico en los colegios que coinciden con otro tipo de factores que podemos mencionar más adelante. También, por ejemplo, con la depresión, ¿cierto? La depresión hace muy poquito tiempo era una cosa que estaba subestudiada, que nadie lo entendía, simplemente era como, ay, no, está triste, pues entonces alégrese y ya, no se ponga triste. Nadie lo aceptaba como una causa para una licencia en el trabajo o los sistemas de salud no la atendían ni la cubrían, ¿cierto? Hay cosas que han ido cambiando y esas cosas me imagino yo que están basadas en el trabajo de todos ustedes, los investigadores y los psicólogos clínicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay cosas que sí van bajando. Sí y no, o sea, digamos algunas que sí, que más o menos van entrando fácilmente y yo creo que ahí es donde viene, diría yo, como la importancia del movimiento social o bueno, mucho de varias cosas, pero una que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento también, que ha sido como una de las líneas fuertes en las que yo creo que también venimos trabajando todos los investigadores. Traduzcamos ese término para los no académicos, porque a mí eso me parece que es muy importante. Apropiación social del conocimiento quiere decir que Apropiación social del conocimiento, a ver, yo no me acuerdo de la definición así como de diccionario, pero se refiere a cómo los productos de la ciencia pueden empezar a ser parte de la, digamos, a incorporarse dentro de lo que la gente hace en su cotidianidad, incluso cómo se comparten dentro de las mismas comunidades o dentro de la misma gente. Y eso es volver la ciencia inteligible para las personas que no están en el mundo de lo científico. Es básicamente eso. que ahí quiero anotar que lo que yo tengo entendido es que la mayoría del trabajo de los científicos que está basado en extensas investigaciones que son después cuando se publica el resultado de las investigaciones es revisado por pares, se publican unas revistas científicas que van a ser leídas por toda la comunidad científica, que es gente que tiene opinión calificada, Ujú. y si la investigación tiene alguna falla o hay algo que sea inconsistente, la comunidad científica le va a caer encima sin piedad, ¿cierto? Pero el problema es que todo ese conocimiento científico que está sometido a ese gran escrutinio se queda en unas revistas que solamente leen los mismos Así científicos. es. Mientras que en los puestos de revistas de la esquina, que es a lo que yo tengo acceso, está el libro del horóscopo, está el libro del mito Madre de la mía, sí. Atlántida, está lo del Área 51, está lo del indio Todas las amazónico. conspiraciones, sí, total. Y entonces ahí, ¿cuál es la tarea que tienes pendiente para competir con esos contenidos? Pues mira, en ese sentido, o sea, sí, total, es como eso, o sea, nosotros en trabajo en la ciencia, pues lo que hacemos es, mejor dicho, seguir el método científico, seguir lo más rigurosamente posible. Publicamos nuestros papers y en efecto son revisados por pares y digamos que en un proceso éticamente limpio y demás, publicamos nuestros resultados y están publicados y escritos para que los lea la comunidad científica, para que la comunidad científica los entienda, para que otras personas dentro de las universidades sean capaces de tomar esos hallazgos
y hacerlos, digamos, como un background para próximas investigaciones y seguir construyendo conocimiento. O sea, como que construimos un poco en escalera. Lo que otros construyeron se vuelven como los pilares o las bases para un nuevo escalón y así sucesivamente. El asunto es que, claro, es verdad que una de las grandes brechas que ha habido es cómo hacemos que la ciencia, que la gente corriente, digamos, se entere de lo que pasa en la ciencia o de lo que se ha observado en la ciencia. Y cuando digo la gente corriente, también me refiero, digamos, a nosotros mismos como científicos de otras áreas. O sea, pues si estoy hablando de astrofísica, pues yo soy la gente corriente de la astrofísica, Claro, ¿sí? En ese sentido, digamos que hay varias cosas en esto de la apropiación social que están muy relacionadas con la apropiación social y tienen que ver, por ejemplo, con la co-creación o con las investigaciones de tipo participativo. Y esto es que usualmente en, digamos, en lo que tiene que ver con intervenciones, nosotros nos pensábamos, identificábamos un problema, utilizábamos la teoría que conocíamos para entender el problema, para proponer una metodología para resolver ese problema desde como lo entendemos en la ciencia, en este caso en la psicología. Pero un poco las, diría yo, nuevas tendencias o más recientes tendencias lo que dicen es como, no, un momento, si usted quiere resolver un problema, entonces debe hacerlo de varias maneras. De una, en la que usted implique a la comunidad en la que usted quiere resolver ese problema. Implicarlo significa que ellos mismos puedan ser parte de pensar la solución para ese problema y de pensar cuáles son las estrategias para resolver ese problema. Y también la creación de productos de ciencia que, aparte de estar dirigidos únicamente a la comunidad científica, puedan estar dirigidos también a personas corrientes, a la persona que digamos que no entiende nada de psicología, pero que quiere saber qué se hizo, que quiere entender qué pasó. Y yo creo que el mejor ejemplo para eso fue un proyecto que justamente desarrollamos contigo, que ha sido una experiencia buah, maravillosa, que fue el proyecto de Artesanos de Paz. Entonces, de ese proyecto hay un mini documental al que pueden acceder las personas que quieran y que yo creo que podemos dejar el link en el por podcast. supuesto. Y en este proyecto, por ejemplo, ese fue un proyecto que nos pensamos de manera participativa desde el inicio. Y no sé si te acuerdas, en ese proyecto, la primera vez que nos pensamos el proyecto, llamamos a la gente de la fundación donde se hizo el proyecto, llamamos a un amigo que sabía cosas de memoria histórica, estabas tú, que eras el experto en teatro, llamaste tú también a tus amigos de teatro, otros psicólogos y nos reunimos y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Mm, ¿Y qué hacemos? Y era como todos pensando de manera participativa, bueno, hagamos esto, ¿no? Hagamos un festival y esto, ¿cómo lo montamos? Y esto, y si hacemos un proyecto para hacer transformación social y construir paz desde el teatro, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué estrategias tendríamos que utilizar? ¿Y cuáles? Y fíjate que eso fue una construcción colectiva. En ese momento particularmente, pues no llamamos a los niños de la fundación, pero posteriormente cuando se fueron, y específicamente por la forma de la metodología de teatro que tenía este proyecto, pues fue un espacio para darles voces y no éramos nosotros los que llegábamos a decirles, y entonces el perdón es esto, y entonces la reconciliación es esto, y entonces la empatía. No, sino que ellos mismos iban desarrollando como sus propios conocimientos y compartiéndolo entre ellos. Entonces yo creo que ha sido como uno de los mejores ejemplos de cómo colectivamente se puede construir una forma de llegar a las comunidades, pero no llegar como quien entra, como quien se ujú. introduce en una comunidad, sino cómo se construye dentro de la misma comunidad. Y eso en gran medida genera eso que es la apropiación social del conocimiento. Entonces, ya no es toda la teoría que nosotros sabemos sobre el perdón que se quedó en el libro, que se quedó en el paper, sino que es poner ese conocimiento al servicio de las personas. Es que, claro, todo lo que se iba haciendo y además hacían las mediciones que hacíamos y demás, pues estaban ancladas en teoría, ¿sí? En lo que nosotros ya sabíamos que funcionaba y que otros nos habían dicho que funcionaba también. Pero en ese momento, digamos ya, además los productos que se realizaron después del, o mejor dicho, en el proceso del proyecto, que fueron muestras teatrales donde los niños iban y le contaban a su comunidad más cercana cómo ellos veían la sociedad, cómo ellos veían la violencia, cómo ellos entendían como sus propios problemas, pues se vuelve súper
enriquecedor para nosotros como científicos, pero además de eso, para la comunidad misma que es capaz de entender a través de los ojos de sus niños, ¿no? Entonces, eso creo que fue brutal. Y ya productos específicos que digamos que también como que permiten esa apropiación social del conocimiento, ese conocimiento que no solo fue construido por nosotros como científicos, sino por todos, como el mini documental mismo, la muestra teatral que hicimos al final del proyecto, los libros. Hicimos unos libros álbum al final también que están disponibles. O sea, creo que hay como muchos pequeños productos. Hicimos también una exhibición fotográfica. Entonces, todas esas cosas son como las formas de llegar. Ahora, yo lo que creo además es que es el reto de cómo llegar, ¿sí? De Ujú. cómo llegar, porque finalmente, como decías tú ahorita, hay tanta información. O sea, pero tanta, que educarse digitalmente para poder discriminar qué de eso tiene sentido y qué no es muy complejo, ¿sí? Y eso tiene que ver más, diría yo, con el pensamiento crítico o con el ejercicio crítico que otra cosa. Pero digamos en retrospectiva para, pues digamos, cerrar eso que a mí me parece muy importante del tema de este proyecto de Artesanos de Paz, es porque ahí se recoge bastante de lo que hemos estado hablando en esta conversación, ¿cierto? Tiene que ver con unos seres humanos en su infancia Ujú, que han crecido en unas circunstancias muy particulares que pueden o que van a determinar muchos de los aspectos como van a ser como adultos, ¿cierto? En temas de salud mental, de interacción con otras personas, en la capacidad de la regulación emocional, etcétera, etcétera. Ellos han crecido con unas narrativas, ¿cierto? Esta palabra que está tan de moda ahora, pero que tiene que ver con, a mí siempre me gusta hacer mucho la analogía con un computador, ¿cierto? Es el software que nosotros tenemos en nuestro mm. disco duro. Es la forma como entendemos el mundo y con esas narrativas es como de la forma como vemos a los demás. Y ahí se instalan, digamos, una inercia de problemas culturales muy complicados que tienen que ver con la xenofobia, tienen que ver con el machismo, tienen que ver con la identificación de los que piensan distinto, tiene que ver cómo veo yo este conflicto armado en el cual me tocó nacer por suerte, por mala suerte, sobre todo, y qué hallazgos encontraste, qué se estuvo estudiando, qué queríamos Mm. aprender, qué aprendimos con este proyecto. Pues mira, el proyecto tenía, como tú lo mencionabas, tenía el objetivo de hacer una transformación social a partir del entrenamiento de habilidades socioemocionales, construcción de memoria histórica y habilidades para la reconciliación. Así fue como fue planteado. Y entonces nosotros hicimos un diseño cuasi experimental, prácticamente que es como tenemos unos grupos de personas, de niños y niñas que van a participar, les vamos a hacer una evaluación inicial de las habilidades que nosotros habíamos planteado, habíamos dicho empatía, manejo de la ira, expresión emocional, resiliencia, disposición al perdón, disposición a la reconciliación y bueno, esas son como las que recuerdo así en este momento. Y hicimos varias mediciones de esas habilidades. Y también hicimos entrevistas y grupos focales un poco como para ir entendiendo la trayectoria de lo que iba pasando con los niños en el proceso, porque de todas maneras, a nivel de lo científico, cualquier estudio longitudinal es un reto enorme y cuando tienen intervenciones, pues también lo son, porque hay muchos aspectos por controlar y además hay que hacer un seguimiento como súper estricto de todo lo que se está haciendo para que uno al final pueda asegurar que las variables que cambiaron, pues cambiaron realmente por efectos de la intervención, ¿no? Y bueno, y en este proceso, digamos que hubo varios hallazgos interesantes, pero yo diría que de los que me acuerdo mucho y que tienen que ver con lo que hemos hablado, por ejemplo, cuando los niños tenían que hacer definiciones de violencia, hablaban mucho de violencia doméstica. O sea, la violencia doméstica aparecía ahí como algo que ellos sí son capaces de reconocer dentro de esas cosas que digamos que puede que vean violencia a nivel de su barrio y tal, pero como llevan toda la vida viéndolo, pues eso no es una cosa que ellos consideren, digamos, como ni siquiera necesariamente negativa o rara, sino que bueno, así es. Pero la violencia doméstica sí fue una cosa que ellos reportaron cuando les pedíamos que hicieran ejemplos sobre qué era el perdón, sobre qué era la reconciliación y demás, hacían mucha referencia a la violencia doméstica. Interesante también que cuando se hablaba de paz, digamos, además de la definición como muy frecuente de es tranquilidad, armonía, hablaban mucho del proceso de paz y eso era una cosa pues interesante de todos modos porque sí, digamos como que sin haber entendido muy bien, porque
tenemos claro que no necesariamente los niños estuvieron incluidos dentro del proceso del acuerdo de paz, sí lo reconocen, o sea, reconocen como ese momento como algo importante. No entendemos muy bien qué fue lo que pasó entre unos señores que parece que tenían un problema con otros, pero hubo un acuerdo de paz. Y esa es una cosa que ellos mencionan. Mencionan temas que a mí me parecieron interesantes y que yo no sé si tú te acuerdas que justo lo vimos también en la muestra teatral del final, que tenía que ver con el maltrato entre los mismos compañeros, pero a través de las redes sociales, que eso era una cosa como muy interesante. Mencionaban también aspectos relacionados con el consumo de sustancias con el alcohol, o sea, con el exceso, más bien con el abuso del alcohol dentro de las mismas familias y cómo eso genera situaciones de violencia que ellos son capaces de presenciar como algo angustiante. Y digamos eso por ese lado. Por otro lado, una cosa que a mí me pareció muy interesante dentro de los hallazgos tenía que ver cómo ellos percibían el perdón, que eso para mí sí fue un hallazgo, digamos, inesperado. En los estudios anteriores en los que yo había participado o que había desarrollado, siempre que hacíamos estudios sobre perdón, que bueno, eso ya es otro tema, pero siempre que hacíamos estudios sobre perdón nos encontrábamos con un gran grupo de personas muy poco dispuestas a perdonar, pero muy poco es muy poco, de verdad, casi la mayoría. Y eso no pasa con los niños. Resulta que los niños, a diferencia de los adultos, sí están dispuestos a perdonar. O sea, y eso, digamos, no quiere decir que ellos lo perdonen todo, o que perdonen siempre, sí todo, sino que normalmente cuando nosotros hacemos la evaluación de perdón, ponemos como diferentes situaciones en las que la gente puede o no puede perdonar. Y cuando hemos evaluado adultos, la gente bajo ninguna circunstancia perdona. En el caso de los niños, no. O sea, fueron como muy poquitos los que bajo ninguna circunstancia estaban dispuestos a perdonar, pero la mayoría era capaz de evaluar las situaciones. O sea, es que eso yo no sé cómo, digamos, cómo explicarlo muy bien así para que alguien que lo esté oyendo lo pueda entender, pero los niños son capaces de evaluar las situaciones, por ejemplo, de la intención de daño, de si la persona que causó el daño responsable hizo algo y algo que tiene que ver con las consecuencias del daño causado. Ellos son capaces de evaluar y si es una cosa muy grave, grave, dicen, no, esto no se puede perdonar. Pero si todo es muy favorable, sí, sí son capaces de perdonar. Los adultos no. En los adultos incluso en condiciones súper favorables, dicen no. Y eso para mí fue un hallazgo brutal y que obviamente me generó otras preguntas que he discutido con otros colegas recientemente y es, ¿en qué momento nos volvimos tan tontos? Un poco, o sea, ¿en qué momento del desarrollo uno pasa de ser capaz de evaluarlo todo y tomar buenas decisiones? ¿Y en qué momento uno se vuelve como tan rígido de pensar, no bajo ninguna circunstancia? No importa el grupo, no importa el daño que haya hecho, no importa la intención de daño, no importa si la persona, digamos, tiene un comportamiento que pueda volver a favorecerme, no, no importa nada, no quiero perdonar. Uy, qué duro eso que dices, porque eso tendrá que ver con que todos los niños tienen esa capacidad y la experiencia hace que la pierdan cuando llegan a la adultez, o será una característica de la generación actual de adultos que tuvo una infancia distinta a los de ahora, o tendrá que ver con otros factores culturales coyunturales como la guerra o la religión o la economía o qué sé yo. Pues digamos que se me ocurren algunas cosas. Yo creo que sí tiene, yo creo que hay como una mezcla de dos cosas. O sea, yo creo que sí hay, tiene que ver como con una etapa del desarrollo, como si uno fuera aprendiendo a ser más resentido con el tiempo, es decir, como a guardar más el resentimiento con el tiempo. Y pues evidentemente en la medida en que uno es cada vez más mayor, pues es menos flexible cognitivamente. Eso también es así. Yo creo que puede tener que ver con asuntos culturales también. O sea, también como que siento que estos niños y niñas que participaron en esta investigación, digamos, han estado como en un momento como de mucho movimiento social. De hecho, ahora que lo recuerdo también, una de las cosas que ellos mencionaban tenía que ver con la experiencia de ver a su familia o a sus hermanos salir a las protestas. Ellos lo mencionaban. Entonces, no, es que hay una protesta, es que mi mamá me dice que tenga mucho cuidado, que cuando salgan, no es que, o sea, como que ellos veían que algo estaba pasando, que haya algo de ese asunto cultural, pero es que, digamos que a mí me sigue llamando la atención y no creo que sea por un asunto cultural la capacidad de evaluar, ¿me entiendes? Es que eso es una cosa, digamos, distinta también, o sea, la capacidad de darle un valor a los estímulos
para poder decir si estoy más de acuerdo o estoy menos de acuerdo y no ubicarse en los extremos. En nuestros estudios anteriores de perdón, pues así como encontrábamos una gran cantidad de personas en una posición de no estoy dispuesta a perdonar, encontrábamos una más pequeñita, pero importante, en siempre estoy dispuesto a perdonar. Siempre, no importa lo que me hagan, yo siempre perdono. Y era como, ¿y por qué? O sea, porque que aunque digamos cuando uno hace estudios sobre el perdón, la gente piensa que es que uno es súper pro perdón de todo, o sea, todo hay que perdonarlo, no importa qué, todos tenemos que perdonar y es como, no, o sea, es simplemente hacemos como la evaluación de un proceso que consideramos que puede favorecer otros procesos como la reconciliación, Ujú. pero que no es obligatorio. O sea, no es que nosotros tengamos como la función de que todo el mundo se perdone y todo. No, no. Digamos que sí, quizá ponernos la meta como de que haya algunos niveles de reconciliación, pero de perdón, pues no necesariamente, porque entendemos que si es un proceso, digamos, que tiene que ver con, está muy pegado a lo emocional, también hay unas, digamos que factores del contexto que lo facilitan o que lo impiden, pero nadie está obligado a perdonar, nadie. Entonces, encontrarnos con este asunto con los niños, pues era una cosa muy interesante, pero además de eso, encontrarnos que muchos de esos procesos probablemente estuvieran influenciados, deseablemente influenciados por la intervención a través del teatro, y es la capacidad de poder expresar lo que ellos estaban sintiendo, poder decir cosas que les molestaban, pero sin que eso implique eliminar al otro, que eso implique que yo maltrate al otro, sino, digamos, como un proceso en el que yo puedo aceptar las emociones del otro y puedo aceptar las mías sin que eso necesariamente acabe con el otro. O sea, si yo puedo enfadarme, puedo estar muy enfadado por algo, pero eso ni justifica que yo le pegue al otro ni es un problema. O sea, ¿desde cuándo se volvió un problema que nos enfademos? Pues no, si estamos enfadados, ya está. Pero yo creo que eso fueron cosas que ellos fueron aprendiendo como en el proceso también. De ese asunto, ¿qué nos puedes decir con respecto a las emociones? Porque yo también siento que las emociones son otra cosa que está en nuestra realidad, ¿cierto? Todos hemos experimentado miedo, ira, felicidad, ansiedad, etcétera. ¿Qué tanto sabemos académicamente de las emociones y por qué la educación emocional no es algo muy importante en el sistema educativo actual? Pues, a ver, yo digamos que mi experiencia en el trabajo con emociones fue un trabajo específicamente que hicimos en la maestría con el profesor Enrique Chaux, que tiene un ampliísimo recorrido en este tema y que ha sido quizá como el motor que ha movilizado varios programas para la paz en las escuelas, digamos, de prevención de la violencia escolar. Y lo que él mismo ya sugería y lo que nosotros hicimos en un trabajo fue encontrarnos, pues por un lado que digamos es súper importante el trabajo con las emociones, o sea que las habilidades socioemocionales pues simplemente son como esas primeras herramientas que le permiten a uno interactuar con otros de una manera sana. Y cuando nosotros hicimos el trabajo, nuestro trabajo específico tuvo que ver con el entrenamiento de padres en habilidades socioemocionales. Poco porque pensamos, bueno, se entrena a los niños. Y los niños pues se aprenden como todo el ejercicio en el colegio, pero llegan a su casa y en su casa pues no, digamos que no hay como La esa continuidad. coherencia o sí, no estamos como sintonizando, entonces es un problema, ¿sí? Con la diferencia de que mi ignorancia en matemáticas no daña el proceso que están haciendo mis hijas en el colegio, mientras que mi ignorancia emocional sí se tira todo lo que hayan podido hacer, Claro. si es que están haciendo algo. Claro, porque además si en el colegio le dicen al niño como no, bueno, está bien que te enfades, tómate un tiempo para que te relajes, si necesitas hablar con alguien, pero está bien que te enfades, no sé qué, bla, bla. Pero si llega a la casa el niño y se enfada, yo le digo como, yo no quiero tener aquí ningún niño enfadado, vaya, si mijito, enciérrese y vuelva cuando nos que, entonces es como momento, o sea, en mi casa me quieren, pero me quieren solamente cuando estoy sonriente y contento, porque cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, ahí ya no soy deseable, o sea, soy un ser como una carga, pero eso es una cosa, es que eso es muy, ahí es donde yo vuelvo al tema de lo contraintuitivo, es que eso es muy difícil de aprender porque como un poco hemos sido educados en otra lógica, en la lógica más autoritaria también, en la lógica de, "Arr", vamos a decir, como que a lo bruto vamos igual, vamos a sobrevivir. Entonces eso es como
digamos, como muy difícil. Pero cuando los papás pueden entender, o digamos como el contexto de las personas mayores pueden entender lo importante que resulta para el niño o para los niños y para los jóvenes también, poder tener dónde conectar, poder tener dónde expresarse, poder encontrar, quizá la palabra amigos en sus papás no, pero sí, digamos, un espacio seguro. Eso cambia mucho, mucho, mucho la dinámica. Y yo creo que de pronto eso sí tenga que ver un poco con la actitud que tengan ellos frente al perdón o frente a evaluar las situaciones. Es que yo creo que es ahí donde más puede haber un cambio. Pero lo de las habilidades socioemocionales, o sea, eso ya, mejor dicho, más se ha trabajado muchísimo y ya se sabe como de los grandes beneficios que tiene a nivel de las interacciones colectivas y a nivel de lo individual. He leído mucho acerca también de cómo, digamos, las prácticas culturales también están sometidas a algo parecido al proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces, hay nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas que unas funcionan y otras no. Y las que no funcionan, pues se van diluyendo en el tiempo, se extinguen, y las que sí funcionan se van fortaleciendo y cada vez se van adaptando mejor. Lo digo porque en este momento estamos experimentando una cantidad de cambios sociales, una cantidad de cambios en los conceptos, que a mí me parece una de las épocas más fascinantes de la historia, pero me imagino o percibo que también en esa búsqueda estamos también teniendo buenas ideas y malas ideas. Entonces, en cuanto a esta educación emocional y la nueva forma como estamos entendiendo la crianza, ¿te parece que estamos haciendo cosas que de pronto estén saliendo mal? No sé, a veces se habla de los papás helicóptero, de los papás bulldozer, de los niños de cristal, de todos Mm. esos temas que llega a la cabeza. Pues digamos que ahí sí, mucho marcado por mi opinión, por mi experiencia y de lo que he leído también por este trabajo, digamos, por mi más reciente trabajo y ascenso de ser mamá, pero es que, no, o sea, sin duda yo creo que hay un trabajo, o sea, es que es súper difícil que nosotros mismos como papás nos cambiemos el chip, porque lo primero de lo que uno tira cuando tiene que responder frente a un incendio o a una situación de crisis es de lo que uno aprendió, de lo que me enseñaron, pero no lo que mi mamá me dijo de venga, trátelo con cariño, no, sino como ella misma se comportó conmigo, como mi papá se comportó conmigo cuando yo hacía una pataleta o cuando yo tenía una crisis o cuando algo. Entonces, y yo creo que es como la primera reacción que todos tenemos. Lo difícil es, digamos, como tomarme el tiempo, como pensar que probablemente muchas veces el problema no son los niños, sino que el problema somos los adultos y la cantidad de cosas que tenemos alrededor que hacen que nosotros queramos resolver los problemas ya y volvernos súper reactivos. Entonces, muchas veces no es que los niños estén cansones, es que nosotros tenemos mucho estrés y tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas a las cuales responder y entonces no tenemos tiempo para entrar en una conversación y explicarle, mira, es que tengo que trabajar, es que tengo que sentarme ahora y yo entiendo que tú quieras jugar conmigo, pero es que chu, 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 chu. O sea, a veces es que no tenemos tiempo porque es que tengo la reunión ya en este momento, tengo que enviar el paper ya, es que me están pidiendo eso ya y no tengo el tiempo para hacer todas esas cosas. Entonces, digamos que mi primera sensación con eso es evaluar de verdad de quién es el problema. O sea, ¿el problema es de los niños o el problema es nuestro? O sea, porque digamos que también tenemos que entender como los momentos del desarrollo. Entonces, entendiendo el momento del desarrollo en el que está el niño, de quién es el problema es él o soy yo. Y hay una cosa que yo creo que se ha cambiado y que yo creo, a ver, así como hay cosas que yo digo, esto es un desastre y esto seguramente va a terminar súper mal, hay otras cosas que yo veo que van un poco mejor, pero que también van muy lento todavía. Y es, diría como esta otra palabra que es muy taquillera, el empoderamiento de los hombres en la crianza. Ujú. Nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades, eso sí que cambia de verdad la experiencia parental. Mm. Entonces, claro, no es lo mismo que yo esté 24/7 trabajando, siendo mamá, haciendo como cosas de la casa adicional, si yo puedo repartir esa tarea. Y además que si yo estoy estresada y cansada, que mi pareja sea capaz de ocuparse de mi hijo de la misma manera que lo haría yo, con el mismo cuidado, que pueda igualmente hacer todas las tareas, o sea, salvo amamantar, todo, ¿sí? Y tú percibes, por ejemplo, que ya hay una diferencia, por ejemplo, tú en este momento estás viviendo en España.
¿Hay una Sí, diferencia entre el rol de los hombres en el hogar con respecto al estado en el que estamos aquí en Colombia? yo aquí sí lo veo mucho. O sea, aquí sí lo veo mucho, mucho. O sea, yo, digamos que, no sé, o sea, yo sí veo esa tarea como súper, súper, a ver, no sé ahora mismo porque cómo estará en Colombia, pero yo aquí sí lo veo mucho. O sea, yo aquí muchas veces hay mamás que yo todavía no conozco. Y sí conozco muchos papás porque son los que van a recoger a los hijos al colegio, porque son los que le digo, oye, que si vamos a la escalada este fin de semana, sí, no sé qué tal cosa, no, pero es que mi mujer tiene guardias aquí como que trabajan en la salud, entonces son enfermeras, médicos, tal, pero yo voy, tal cosa, o sea, como ese plan sí me lo encuentro muy frecuentemente. Veo muchos chicos en el parque paseando el perro y paseando el bebé en el coche y con todo mejor dicho, el montaje pues de los biberones y tal, pero yo eso sí lo veo mucho acá. O sea, Wow, qué mucho bien. más frecuente que lo veía en Colombia. Mm. Y bueno, y yo creo que eso sí cambia mucho ese tipo de experiencias. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a mejor. ¿En qué otro sentido creo que vamos a peor? No sé, en cosas como que tienen que ver con el manejo de redes sociales, quizá un poco por nuestra propia inexperiencia, porque estamos apenas aprendiendo el tema, pero el manejo de los niños en cuanto al tema de tecnología, o sea, eso todavía creo que lo tenemos muy como sin control. Y, y aunque toda la gente diga que, bueno, toda la gente no, pero estoy exagerando, pero quiero decir, aunque haya mucho este discurso de no importa la cantidad de tiempo, importa el tiempo de calidad, no, la cantidad de tiempo sí importa, porque si el poquitico tiempo que yo tengo realmente es una hora apenas, es que eso de calidad, que puede ser si uno ya llega cansado del trabajo, muerto, pues eso de tiempo de calidad, ¿de dónde? O sea, yo humano, yo quiero llegar a descansar, dormir y tal. Entonces, como que eso realmente no lo veo. Entonces, sí importa la cantidad de tiempo, o sea, sí importa cuánto tiempo pase, pero sobre todo el tiempo que yo pueda pasar relajado, tranquilo, habiendo dejado mi trabajo en mi trabajo. O sea, esas cosas sí, y eso sí lo veo cada vez más complicado. Y yo creo que eso cambia mucho las relaciones con los niños, eso cambia mucho la forma como gestionamos las emociones. Hay una pareja que me gusta mucho que escriben pues libros sobre temas de educación emocional y ellos hablan de algo que se llama la música tiburón, dice. Y entonces dicen que la música tiburón es como ese contexto en el que estás y que te va a ayudar a responder a una situación. Entonces yo me imagino siempre la música está de tu, Sí, sí, sí. de cuando va a atacar el tiburón. Y entonces dicen un poco como, pues si usted tiene esa musiquita, ¿qué es esa musiquita? El estrés del trabajo, la noticia que le acabaron de dar que a usted no le gusta y tal. Y a usted se le presenta una pequeña situación en su casa y ¡pum! Eso es explosión, pero realmente no es por la situación en sí misma, sino es por el contexto de las cosas que están pasando. Y eso de qué nos habla, pues nos habla sin duda de cómo nosotros mismos gestionamos nuestras emociones y cómo, digamos, aunque tengamos la pretensión de que nuestros hijos hagan las cosas súper bien o eso que llamamos comportarse muy bien, lo hagan, pero no tenemos el contexto para eso. Y creo que cada vez más, digamos que nuestro mundo nos exige como ser mucho más resistentes al estrés, pero con poco éxito. O sea, es muy difícil. Esa tarea, yo digo, esto va a terminar mal, no sé muy bien cómo va a terminar, pero esto yo no lo veo bien. Entonces, yo es que, de verdad, o sea, yo digo, de esto lo único que nos puede salvar es como mucha educación. Ahí me metes en un tema que me encanta y es porque yo también me la paso diciendo que lo que necesitamos es más educación, pero también a mí me surge una pregunta y es no solamente la cantidad, sino la calidad de la educación, porque Mm, uno mira, por ejemplo, qué pasa en un país como el nuestro y muchos de los rollos más complicados que tenemos en corrupción, por ejemplo, muchas uf, veces son generados por personas que tuvieron acceso a lo que nosotros consideramos la mejor educación disponible en nuestro país y muchas veces estudiando por fuera. Entonces, ¿qué le falta a lo que nosotros llamamos educación
para poder construir un país distinto. Sí, nosotros hicimos una vez un estudio sobre corrupción y era que le preguntábamos, Juan, a la gente, ¿en qué medida usted considera que lo que esta persona ha hecho es realmente un acto de corrupción? O algo así era la pregunta, o qué tan grave le parece a usted esta situación. Y encontramos un mini clúster de personas, un grupo muy pequeño de personas que decían que bueno, que eso estaba muy bien. Los actos de corrupción era como robar una gran cantidad de dinero para favorecer a la familia y demás. Y las conclusiones que nosotros hacíamos de ese estudio era que el tema de la corrupción responde también como a una lógica muy tribal. Y pues es que el que se está robando todas esas cosas, mi papá, ¿cómo se ha sacrificado por esta familia? Se ha sacrificado por mis hermanos, por mi mamá, por mí. Es que mi papá es lo máximo y es muy difícil de evaluar, digamos, desde esa perspectiva el tema de la corrupción. Ahora, desde la familia, pero si ese que cometió el acto de corrupción o esa que cometió el acto de corrupción lo hizo por el partido, es que lo hizo por el partido. O sea, eso no era lo que estaba en la ley, pero lo hizo por el partido, se sacrificó por el partido. Entonces, o sea, hay más que un tema de educación, digamos, hay de nuevo, una cosa de comportarnos más bien muy intuitivamente. O sea, ¿qué es lo que me toca a mí? Pues favorecer a mi grupo social. Entonces yo en función de eso aplico más la lógica del fin justifica los medios y ya está. Y en cuanto a la educación, pues sí, lo que dices tú, la educación, pero la educación desde un sentido crítico y una cosa que hemos hablado en algunas oportunidades tú y yo que tiene que ver como con los mínimos, que cuáles son los mínimos y los mínimos son, o sea, ¿cómo sabe uno que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal? Que quizá eso es como la parte difícil. Y para mí esos mínimos son los derechos humanos. O sea, yo, digamos, desde mi perspectiva, ese vendría siendo como la línea donde uno dice, no, aquí esto no puede estar bien, ¿sí? Aunque uno tenga hay una vocecita que le diga, no, no, esto sí está bien, esto sí, o sea, cuando ya roza con el tema de derechos humanos, uno dice, no, esto no puede estar bien. Esto no puede estar bien. Y yo creo que eso es como lo que falta quizá en la educación, como ese sentido crítico de pensarnos bien las cosas, de decir, ve, bueno, esto, y ni siquiera porque sea ampliamente aceptado, sino esto, o sea, ¿por qué esto? Y esto sí o esto no. Y es como de mantenerse ahí entre la escucha y la sospecha, o sea, todo el tiempo, o sea, ¿será que esto sí? Pero ¿por qué sí? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo dice? ¿Qué intereses tiene? No sé, pero es una cosa como súper compleja. Entonces yo sí creo en la educación, digamos, porque yo misma me siento como una persona transformada por la educación. Háblanos un poquito de eso porque yo quería que compartieras un poco tu experiencia en ese sentido, porque tú creciste en el campo, ¿cierto? Y muchas de las conversaciones que tenemos hoy en día tienen que ver con cómo podemos hacer para que las personas que viven en el campo en Colombia tengan un mejor acceso a educación de calidad y salud de calidad, infraestructura, etcétera. Y pues tú tienes tu experiencia y quiero que me cuentes un poco de cómo te fue a ti, qué cosas tenías en tu infancia, qué cosas fueron cambiando a lo largo de tu adolescencia. ¿Cómo fue tu experiencia De mi historia de campesina santandereana, como la de campesina canción. santanderiana? Sí. Bueno, yo nací en un municipio que se llama Puente Nacional, que está al sur de Santander. Pues ahí nací y nací ahí porque el hospital más cercano al pueblo donde realmente yo vivía, que era un corregimiento de un municipio que se llama Sucre, yo vivía en un pueblo que se llamaba La Granja y el hospital más cercano donde podían atender más o menos como con condiciones como medianamente que un niño, pues, digamos, pudiera sobrevivir, era Puente Nacional. Entonces, la mayoría de gente las mujeres iban a parir allí. ¿Te quedaba a cuánta distancia o a cuánto tiempo? En ese tiempo, a ver, la distancia es nada, serán 40 kilómetros, pero en tiempo, como era una trocha, pues eso podrían ser 4 horas cuando la carretera estaba buena. Entonces, bueno, 4 horas ahí para ir haciendo dilatación, porque realmente, o sea, terrible, a mí me parece terrible. Yo, no, yo pienso en mi mamá y de verdad, o sea, mucha dura. Y bueno, pues entonces nací en este pueblo, pero tenía yo la fortuna de que mi mamá y mis tías todas eran profesoras. Entonces, a pesar de que este pueblo, pues es un pueblito, pero súper pequeño, o sea, no sé ni cuántos habitantes tiene, pero en su momento tendría como unas 4 manzanas o algo así, súper, súper pequeño. Pero yo pertenecía digamos, como familiarmente a un grupo muy protegido, que era estar
dentro de un montón de tías profesoras, mamá profesora, entonces muy cercana a los libros, muy cercana a ver el ejemplo de mi mamá y de verdad, o sea, pienso en el pasado y me parece todavía verla arreglándose así como con todo el esmero para irse para las clases, preparándose, organizando sus dibujos, sus cosas, entonces como que eso me genera una ilusión muy brutal. Y por supuesto yo quería ser profesora, o sea, yo pasé toda mi infancia queriendo ser profesora y bueno, y ahora soy profesora. Y ahora eres profesor. ¿Y Y esa ahora soy infancia ibas a un colegio público, claro, porque era el distrital, único. departamental, No, nacional? no, no, eso, ¿cuál colegio? O sea, eso era una escuela, ¿sí? Ujú. Y era una escuela, digamos, donde se agrupaban, venían todos los niños que vivían en el campo. A ver, yo ya vivía en el campo, pero había otros que vivían en más campo, campo. O sea, como que si se delimitara por casas alrededor, pues yo vivía alrededor de 4 casas, pero esos tenían la casa más cercana a 1 kilómetro. Entonces, todos venían a estudiar a esta escuelita. Y ahí estudié hasta quinto de primaria y posteriormente me fui a Puente Nacional a estudiar en la normal. Es en un colegio de monjas, en un internado. Vamos, en un internado no porque me portara mal. Mucho tiempo después yo descubrí que a los niños los mandaban a los internados por portarse mal, pero yo me fui al internado porque yo me portaba bien y porque Ok. yo era buena estudiante y porque como era buena y como podía, digamos, como que tener la expectativa de ser una profesora y tal, entonces yo me iba a un internado O por sea, eso. te vas, estamos hablando de que 11, 12 años, No, no, 9, yo tenía 9 años. 9 años te nueve vas a vivir años. en un internado Sí, 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 sí. y ves Pero a tu familia los fines de semana. no, porque era muy difícil ir viajar todos los fines de semana, era muy complicado. Entonces iba cuando había un festivo o cuando había, bueno, vacaciones evidentemente, pero principalmente cuando habían festivos. Y Y ya está. contacto telefónico, epistolar. Nada, no, 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 muy poco, pues cuando viajaba alguien, cuando venía alguien del pueblo, cuando así, pero digamos que telefónico no, porque en ese tiempo, a ver, ahora mismo tengo 38, pero bueno, todavía no, me faltan unos meses para cumplir 38, pero ya, pero en ese momento pues no, de hecho me acuerdo una vez en la que yo cumplí años y ni siquiera yo me acordé que cumplí años, porque es, digamos, es una lógica muy, como que estás ahí y estás con un montón de amigas pero pues nadie como tan cercano. Pero bueno, yo, digamos, yo no me sentía abandonada, ni mucho menos. Sobre todo porque además mi mamá también había estado en otro internado para prepararse para ser profesora. Entonces mi mamá había estudiado incluso más lejos todavía, que era en Guadalupe, que es un pueblo que está como más al norte de Puente Nacional. Y mi mamá tenía como todos sus materiales en la casa de cuando había sido normalista, es una ilusión y yo quería ser como mi mamá y si eso implicaba pues tomar distancia, digamos, física y tal, pues no importaba porque el fin era como que ese anhelo del logro era súper alto y entonces bueno, y evidentemente yo de verdad que me lo pasé muy bien, yo fui muy feliz, muy, muy feliz en todo ese proceso ¿Te y imaginas tú hoy en día enviando a tu hijo Martín a los 9 años a o sea, vivir a un... me tendría yo que ir a vivir con él, o sea, no, no podría. No podría bajo ninguna circunstancia, o sea, no, no. Pero digamos que yo creo que, claro, era como esa ilusión y eso contrastaba con la experiencia de mi papá. Y mi papá, pues, era una persona que, mi papá es una víctima de la violencia, pero una víctima, o sea, de unas historias, o sea, terribles, terribles, o sea, de las que incluso nosotros casi nunca hablamos porque es un tema muy todavía es un tema muy sensible. Entonces, de haber visto de haber tenido que afrontar el asesinato de su padre, de haber tenido que ir a recoger su cadáver, o sea, unas historias muy, muy escabrosas, de verdad, o sea, una cosa muy difícil. Y entonces como que moviéndome un poco entre esas dos ilusiones, porque también, digamos, en medio de lo duro que todo lo que pasó a mi papá, yo creo que eso a él le hacía tener la necesidad de que yo estuviera más cerca de un contexto distinto, o sea, como que yo no quiero que usted tenga que vivir estas cosas y quizá esa opción era la educación. Entonces, todo tipo de contexto que me alejara de la violencia era algo que él favorecía mucho, que él Claro. empujaba mucho. Y eso también fue súper, digamos, una cosa muy importante. Tampoco voy a decir que mi papá fuera como de las nuevas masculinidades de hoy día, no, pero sí me enseñó algo y me enseñó a leer, por ejemplo.
No a leer, digamos, mecánicamente, sino a que te gustara la lectura. Sí, claro, porque pasábamos mucho tiempo leyendo, o sea, con lo que había, porque te Sí. estamos hablando, a ver, no hay la librería que yo tengo aquí al lado de mi casa, es una librería brutal, infantil, no eso, pero digamos como con lo que había. Entonces me enseñó a leer, me llevaba a muchos lugares donde nos sentábamos a leer. A ver, era probable que hubiéramos leído la Biblia, o sea, cosas como esas, que era lo que había disponible. Pero creo que eso fue, digamos, como una de sus herencias bonitas, o sea, como de esto tiene sentido. Yo creo que era como por su afán de alejarme mucho de los temas relacionados con la violencia. Entonces, en esa mezcla de todo, por eso yo cuando me encontré con la psicología social, para mí fue como una revelación de cómo así, esto no tenía que ser así, esto podía cambiar. Pero no te brinques ese episodio que me parece muy interesante. Terminas bachillerato, ¿cómo tomas la decisión de escoger carrera? ¿Cómo buscas la universidad en la que estudias? ¿Y cómo fue ese impacto del contraste entre la vida rural y la vida urbana? Después de terminar el colegio, entonces había, digamos como que también durante el colegio fue cambiando un poco la idea de lo que yo quería hacer, de lo que me interesaba. Y entonces mi familia ya se mudó a Bucaramanga. Y claro, ya obviamente la experiencia de ciudad y también la adolescencia, pues no, nada. O sea, yo realmente es que yo, aquí hay un comediante que dice, yo he salido más que un carro de la basura, pues yo creo que yo salí también igual que un carro de la basura, o sea, todos los días, o sea, de fiesta, pero mucho. Pues claro, en parte porque era como esto de que estás en un pueblo y eventualmente como que hay una fiesta, tienes amigos, pero fue en la universidad. Más claro, yo llegué con 15 años a la universidad, entonces era Sí. como, Dios mío, o sea, ¿dónde hay más fiestas por ir? O sea, yo quiero ir a todas las fiestas. Y bueno, pero en ese momento yo estaba estudiando electrónica, porque dije, bueno, pues esto me gusta, yo más o menos era, a ver, digamos, no súper brillante para las matemáticas, pero me iba bien, lo podía hacer más o menos bien, y yo venía quizá como de una temporada de mucho éxito, o sea, yo, digamos, como de mucha evaluación positiva en el colegio y en la escuela, pero así, o sea, evaluación súper positiva todo el tiempo, entonces como que yo gané mucha confianza de que yo era capaz de enfrentarme como a cualquier situación educativa, pero no, conforme iba pasando el tiempo, yo decía, no, esto no es para mí, yo no me siento a gusto en esta situación. Entonces, en ese momento, yo empecé a trabajar, digamos como que me iba haciendo adolescente y hacía muchos trabajos. Entonces, me acuerdo que trabajé en un colegio como profesora de origami. O sea, y todas las cosas que aprendía, un poco como que trataba de ir haciendo algo. Y bueno, y en todo caso, empecé a trabajar en una empresa de investigación de mercados. Y en esa En empresa Bucaramanga. no, ya ahí ya me había movido para Bogotá. Ok. Había estado en Bogotá y entonces me fui y dije, bueno, esto es como interesante. La investigación de mercado es como bien. ¿Y qué hay que estudiar para hacer esto? Y entonces, no, bueno, pues psicología. Pero psicología, pues la psicología sí, la psicología es para otras cosas, o sea, la psicología, la psicoterapia y estas cosas, pero bueno. El caso fue que empecé como a pensármelo, a ver qué podía hacer, y entonces decidí presentarme a la Javeriana y a los Andes. En los Andes me dijeron que no, gracias, que muy interesante, pero que buscara otro lugar. Y en la Javeriana me presenté y en la Javeriana me aceptaron. O sea, yo, a ver, la persona que entró ese primer día a la Javeriana no se parece en nada a la persona que se graduó. O sea, o sea, es otra cosa, era una Claudia distinta, o sea, completamente distinta. ¿Qué Pero cambió? bueno, cambiaron cosas contundentes. Por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, yo era creyente practicante. Y cuando salí de la universidad, gracias a la educación, pues ya era atea. Y de una universidad confesional, además. Sí, sí, claro. Pero Qué tuve buenos interesante. profesores. Ok. Entonces, entonces afortunadamente como que eso fue brutal. Por otro lado, como persona aprendí a ser mucho más abierta. O sea, como que, a ver, no sé si por la misma religión o qué, pero como que ese estándar moral de lo que es bueno y lo que es malo, como que está así muy polarizada. Y creo que la universidad me enseñó a ver, no es así. O sea, no es una cosa de blancos o negros, todos tenemos como muchos, más bien un claroscuro ahí y eso es común en todas las personas y eso no es una razón para denominarse bueno o denominarse malo. O sea, y eso fue como, ¡guau!
como esa flexibilización del pensamiento fue muy brutal. El hecho de soñar que yo podía seguir estudiando más. Porque, claro, o sea, a pesar de que pues yo no provenía de una familia con muchas posibilidades, empezar a ver que mis compañeros tenían unas experiencias de vida como súper nutridas, fue una cosa que me empezó a hacer pensar, ¿cómo será que yo también puedo hacer eso? ¿Y será que yo también puedo viajar? ¿Y será que yo también, y si yo quisiera ir a conocer otro país, yo también podría hacerlo? ¿Y eso cómo se hace? Y entonces es como empezar a soñar con que yo también podía, y eso cómo se podía hacer. ¿Ve? ¿Será que yo puedo aprender otro idioma? Y como cosas como esas, entonces eso como que me enriqueció mucho. Yo pues tuve la fortuna de encontrarme con compañeros y compañeras que habían tenido muchas posibilidades, pero ninguno que fuera así como odioso de, ay, no, 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 nada de esas cosas. O sea, mis compañeros fueron súper amables, me abrieron las puertas de su casa, me abrieron las puertas de sus experiencias. O sea, yo me encontré con gente maravillosa. Yo de verdad que casi toda la vida me he encontrado con gente súper bien. Yo no sé, o sea, ahí sí como la Qué bonito. suerte o lo que sea, pero súper bien. Y compañeros que valoraban mi esfuerzo, o sea, yo me sentí súper bien. O sea, la Javeriana para mí, no, o sea, un cambio brutal. Y esa no es la Javeriana. Empecé a estudiar la maestría en los Andes, ahí sí ya no me dijeron que no, ahí ya era una persona más deseable. Entonces, ya me admitieron en la maestría y en la maestría pues ya era otra cosa, en la maestría ya digamos que ya uno va como a otro ritmo, pero me acuerdo también que mi primer trabajo me lo dieron en la Universidad de Santo Tomás Ujú. y eso, o sea, haz de cuenta que me gradué hoy y comencé a trabajar mañana, o sea, el pregrado, en ese tiempo que esas cosas se podían, ¿no? Entonces, ¡fua! Brutal. Al siguiente semestre comencé en Conrad Lorenz y hasta el sol de hoy, o sea, y es una cosa maravillosa, de verdad. Y una experiencia que recuerdo mucho, porque a veces se la cuento a mis estudiantes en el doctorado, y es cuando mi tutor del doctorado me propuso ser, ser mi tutor. Entonces, recuerdo que estábamos en un congreso y él es así como súper fanático de la arquitectura y tal. Entonces estábamos caminando y nos metimos a una iglesia y me está explicando cosas de la iglesia. Y entonces en un momento me dice, oye, ¿tú no te has planteado hacer un doctorado? Entonces le dije, ¿yo un doctorado? Pero por favor, o sea, yo un doctorado. Y me dice, sí, sí. Y le digo, pues no, 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 nunca me lo había pensado. ¿Y qué? Pero ¿y eso cómo, o sea, eso como con qué se come, cómo se hace y tal? Entonces me dice, pues mira, yo podría ser tu tutor. Y entonces yo le digo, vale, pues no sé, voy a pensar. O sea, estoy hablando de una persona que tiene, no sé, 300 o 400 artículos publicados en ICIS Scopus, que es un maestro en la materia, pero yo tenía que pensármelo, porque así es. Y, y cuento la experiencia como en la vergüenza de mi ignorancia absoluta. O sea, ya claramente yo le tenía mucha admiración, pero yo no era capaz ni siquiera de dimensionar que una persona como yo pudiera hacerse un doctorado. Y también en la vida me he encontrado con mucha gente que, bueno, no con mucha, pero con alguna que otras personas que me dicen como usted no es capaz, usted no va a hacer, y eso ha sido maravilloso. O sea, yo de verdad que digo como gracias, gracias por estar ahí, porque no hay cosa que movilice más a un santandereano que la ira que le saque, que la piedra que le saque otro. Entonces, Hablando de evidentemente, estereotipos, nos van a tostar. sí, ahí fue el doctorado, pero yo ya, digamos, en ese momento ya tenía claro que me gustaba la psicología social, en ese momento ya tenía clarísimo que me gustaba la investigación. Afortunadamente, pues en Francia los doctorados son baratos, entonces pues pude estudiar allí bien, viví, la experiencia del doctorado fue maravillosa también, súper, súper bien, es una cosa súper linda. Y después de eso, o sea, como por eso te digo que ha venido como una cosa después de otra. Estaba justo en mi defensa cuando me llamó una profesora, se llama Laura Taylor, con la que hemos hecho varios proyectos también. Me llama y me dice, oye, que es que necesito para un proyecto una persona que sea como que esté comenzando su vida investigativa. Me dice, ¿quieres participar? Y yo, ¿No? pues sí, sí, claro. Y eso terminó enrolándome en un proyecto con ella, que luego me llevó a otro proyecto con ella, que luego nos llevó a Artesanos de Paz, que luego me llevó a otro proyecto del postdoc. O sea, y ha sido un poco como, y caigo en otro, y caigo en otra cosa, y pues súper bien. O sea, yo
de verdad, yo creo que, a ver, yo no, evidentemente no creo que sea todo suerte, pero sí, yo sí he tenido suerte, mucha Qué suerte en la maravilla. vida de la gente que la me he encontrado y de los proyectos, digamos que, de las cosas que he hecho que han resultado interesantes. No, qué maravilla. Oye, Claudia, no, esto se me pasó volando y creo que todavía hay muchos temas más para conversar. Quiero que pues los dejemos para otros encuentros en Filosóficamente Liberal. Esto ha sido una charla deliciosa como yo tenía la certeza de que iba a ser. Y entonces Mm. quiero agradecerte y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión en Filosóficamente Liberal. Vale, Juan, muchas gracias a ti y de verdad a todas las personas que se toman el tiempo para escuchar los podcasts que son maravillosos, todos los que has hecho de verdad súper, no sé, o sea, como un buen tiempo para conversar con alguien en la soledad del podcast. eh, pero no, gracias a ti por el tiempo y claro que sí, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.